Ya. Tenemos la P3, que es de diferenciabilidad. En este caso es súper introductoria, de verdad que muy introductoria. No les voy a mentir, no me quedan más preguntas de diferenciabilidad que no había usado. Entonces puse esta. Pero igual creo que sirve para refrescar la memoria si es que, como lo vieron hace harto, si es que a algunos se le ha olvidado un poquito cómo se hacen estas preguntas, que son bastante típicas, como bastante metódicas. Paso A, B y C, listo. Como que creo que les podría servir, ¿ya? En este caso nos dan una función, de nuevo dividida en dos tramos, ¿ya? En este caso sí es una función como la que estamos acostumbrados, es decir, toma un valor cuando x, y es distinto a cierto punto, en este caso al 0, 0, y toma otro valor, una constante, en este caso 0, si es que x, y es igual a 0, 0, ¿ya? De nuevo, hacemos estas funciones así porque si es que nosotros no aclaramos esto acá, ya si tuviéramos simplemente la función de arriba, tenemos que para el 0, 0 esta función se indetermina, ¿ya? Entonces uno como que la fuerza a que sea una función continua, añadiendo este cachito de acá, que es el 0. ¿Ya? Entonces lo primero que nos piden es calcular las derivas parciales de f en todo su dominio. ¿Ya? Aquí algo importante es que nosotros, como nos las piden en todo el dominio y no en un punto particular, tenemos que separarnos en dos casos. Primero, el caso cuando x, y es distinto de 0, 0. Entonces vamos a tener que para x, y distinto de 0, 0, ¿ya? Lo que uno puede hacer es directamente calcular las derivadas direccionales, perdón, las derivas parciales derivando, ¿ya? Con respecto a x primero y después con respecto a y, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos una discontinuidad, no hay ningún problema, no se indetermina la función, entonces como la función es continua, no hay atado, podemos, o sea, como la función es continua y tengo una expresión para la función en ese punto, puedo directamente calcularla. Entonces la derivada de f con respecto a x no es más que derivar esta expresión con respecto a x, que en este caso es x elevado a 3 por y, partido en x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Y en este caso, como es una... x actúa como constante, pero tenemos que aquí hay una división que yo quiero derivar, entonces lo que yo hago es derivo la primera, multiplico por la... me estoy explicando muy mal. Derivo lo de arriba, multiplico por lo de abajo, derivo lo menos, derivo lo de abajo, multiplico por lo de arriba, y abajo queda lo de abajo al cuadrado. Entonces al final lo que yo voy a tener es abajo, x cuadrado más y cuadrado, elevado a 2, arriba. Derivar la primera, es decir, 3x elevado a 2, por y, multiplicar por lo de abajo, es decir, x cuadrado más y cuadrado, menos derivar esto de abajo, ¿ya? Que en este caso estoy derivando respecto a x y y actúa como constante, es decir, aquí simplemente me queda 2x, porque el y desaparece al derivar, y multiplicarlo por lo de arriba, es decir, x elevado a 3 por y. Trabajando esta expresión y juntando términos, ya yo no lo voy a hacer, pero, o sea, como no voy a escribir toda la matriz acá, como se juntan, es multiplicar esto por esto y juntar lo que se puede juntar y listo. Vamos a tener que nos queda 2x elevado a 2 y elevado a 3 partido en x cuadrado más y cuadrado elevado a 2. Ya, de forma análoga ustedes hacen exactamente lo mismo y llegan a que la derivada de la función con respecto a y va a ser igual a 5x menos x elevado a 3 y elevado a 2 partido en x cuadrado más y cuadrado elevado a 2. Entonces llegamos a estas dos expresiones. Voy a encerrarlas en rojito, que esto no es más que derivar, ya, por si acaso. O sea, en rojito, la daltónica. En verde agua, creo que. Llegamos a esas dos expresiones de ahí. ¿Ya? Y aquí no hay problema. El problema es cuando estamos en el 0, 0, ¿ya? Porque aquí tenemos que trabajar por definición, ya que yo no puedo derivar el 0. O sea, como yo quiero encontrar una pendiente, ¿ya? Yo la pendiente la encuentro respecto a esta variable. Cuando el límite de la función tiende al 0 para esa función de arriba, que es la que a fin de cuentas está describiendo mi función. ¿Por qué? Porque si yo simplemente asumiera esto y derivara respecto a x el 0, obtendría un 0 y es como que estoy imponiendo que mi función simplemente vale 0. ¿Ya? Y es como que no estoy tomando en cuenta las como inflexiones que puede tener la función. Y es como que digo, ya vale 0, entonces tomo el 0 y claro, mi pendiente es 0, pero es como que estoy ignorando todo el resto del recorrido que tiene la función, donde si viene subiendo, si viene bajando. Entonces yo no puedo como directamente decir derivo 0 respecto a x, me da 0, ok, gané, ya que estoy ignorando todo el resto de la gráfica de la función. Entonces lo que uno hace aquí es trabajar por definición. Entonces, ¿cómo trabajamos por definición? Ustedes saben que, ya voy a poner aquí, para x, y distinto de 0, 0, ustedes tienen que la derivada de una función, por ejemplo, respecto al x, va a ser igual a, en el punto, no sé, x0, va a ser igual a el límite de mi función
evaluada en... un segundo. Ya, espero me perdonen por cortar la grabación, pero mejor me fui a buscar la definición porque yo les iba a anotar para este caso, para el caso del X, pero prefiero anotarles la general para que no tengamos atado. Y entonces vamos a tener que la derivada de una función con respecto a un XJ, ya esto es lo que fui a buscar por si acaso, va a ser el límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada, ya en este caso, voy a ponerlo así, para un X genérico, X, va a ser el límite de la función en X más t por EJ, donde EJ ustedes saben que es el vector canónico de, en este caso, la variable J. Por ejemplo, si fuera X, sería el 1,0,0 hasta la cantidad de variables que tenga. ¿Ya? Si fuera, no sé, Y, sería el 0,1, bla, la cantidad de tantos ceros como variables tenga mi función, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ustedes tienen eso, y aquí le restamos la función evaluada en el X, y todo esto partido por mi variable límite, que es la variable t. ¿Ya? Entonces, esa sería al final como el límite que yo quiero calcular. ¿Ya? Y en nuestro caso, vamos a tener que, entonces, la derivada de f con respecto a x, en este caso evaluada en el 0, 0, porque es donde yo quiero estudiar la derivada parcial, va a ser igual a el límite de que de f en x, ya que en este caso es 0, entonces vamos a tener 0,0, más t por el vector canónico e1, es decir, 1, 0. Menos, menos la función evaluada en el 0, 0, perdón. ¿Ya? Todo esto es aquí tomando t igual a 0, 0 y ej igual a e1. ¿Ya? Y después todo esto partido en t. Al final nos damos cuenta que nos queda entonces, ya viste todo esto cuando t tiende a 0. ¿Ya? Nos queda entonces el límite cuando t tiende a 0 de que esto hago la suma, me queda f de... Hago la suma y además el t lo meto hacia aquí adentro, entonces nos queda f de t, 0. Sabemos que la función del 0, 0 vale 0, porque como está definida la función, todo esto partido en t. Entonces nos queda simplemente eso. Entonces, uno lo que hace es que evalúa la función en t, 0, es decir, vamos a tener límite cuando t tiende a 0, de f de t, 0, que no es más que aquí reemplazar x igual a t y y igual a 0, ¿ya? Y nos queda, este uno partido por t lo dejo afuera ya, simplemente multiplicando para que sea más fácil de ver, y nos queda entonces 0 partido en 0 más t elevado a 2, ¿ya? ¿Por qué? Perdón, t elevado a 2 más 0. ¿Por qué? Porque acá arriba teníamos x elevado a 3 por y, es decir, t elevado a 3 por 0, partido en x cuadrado más y cuadrado, es decir, t cuadrado más 0 al cuadrado, que es 0. Entonces nos queda esto de acá. Nos damos cuenta que incluso antes de tirar el límite, esto es 0, por lo tanto, tenemos que la derivada de la función con respecto a x va a ser igual a 0. ¿Ya? Si ustedes realizan el mismo procedimiento para el y, va a llegar a lo mismo. Esto en 0, 0, perdón. Y va a llegar a que la derivada de f con respecto a y en 0,0 va a ser 0. Y escribiendo, para ser correctos con lo que nos pedía el enunciado, nuestras derivadas direccionales, perdón, derivadas parciales. En todo el dominio vamos a tener que la derivada de f con respecto a x, yo lo voy a escribir por tramo, va a ser igual a 2x al cuadrado y elevado a 3 partido en x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 2 si x, y es distinto de 0,0 y 0 si x, y es igual a 0,0. ¿Ya? Y por otro lado, la derivada de f con respecto a y va a ser igual a x elevado a 5 menos x elevado a 3 y elevado a 2 partido en x elevado a 2 más y elevado a 2 elevado a 2 si x, y es distinto de 0,0 y 0 si x, y es igual a 0,0. ¿Ya? Llegamos a eso. La escribo así porque como nos la piden en todo el dominio, así nos aseguramos de que está todo el dominio de forma explícita, ¿ya? Y no les bajan puntaje por eso, básicamente. En la B nos piden, por otro lado, estudiar la diferenciabilidad de f en r cuadrado. ¿Ya? Aquí tenemos dos formas como típicas de hacerlo. ¿Ya? La primera forma es como aplicar definición de diferenciabilidad, que en su momento lo vimos, ¿ya? Esa es una de las formas. Y la otra es que teníamos, bueno, en verdad hay más formas de hacerlo, pero la otra que aquí resulta prácticamente conveniente es que si las derivadas parciales son continuas, la función es diferenciable. Y ese es un teorema que nosotros tenemos y que nosotros conocemos de todo el curso. Entonces lo que uno hace aquí es que como ya tengo las derivadas parciales convenientemente, y de hecho las escribí así para que sea más claro qué es lo que vamos a hacer,
yo lo que puedo hacer es estudiar si esta de acá es continua y si esta de acá es continua. Y si son continuas, entonces la función es diferenciable. Como he estudiado continuidad yo, lo que hacía es tomar el límite al punto conflictivo de la función en el punto no conflictivo. Entonces al final, aquí tenemos, vamos a tomar el límite cuando x, y tiende a 0,0 de esta función, y si es que nos da que vale 0, la función es continua, y vamos a hacer exactamente lo mismo para la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, primero, el límite cuando x, y tiende a 0,0 ¿de qué? De la función derivada parcial de f con respecto a x para x, y distinto de 0,0, es decir, 2x elevado a 3, perdón, 2x elevado a 2 por y elevado a 3, partido en x cuadrado más y cuadrado elevado a 2. ¿Ya? Acá yo lo que hago es hacer un cambio a polares, porque a mí me resulta más fácil. Entonces, y así en vez de trabajar como con x, y tendiendo a 0,0, trabajo simplemente con p tendiendo a 0,0. Vamos a tener x igual a p coseno de teta y igual a p seno de teta. Y al final el límite que yo voy a estudiar entonces va a ser el límite cuando p tiende a 0 de qué. Acá me queda 2 por p elevado a 5 por coseno elevado a 2 de teta por seno elevado a 3 de teta. Estoy simplemente reemplazando el cambio de variable en la función. Partido por x cuadrado más y cuadrado me da p elevado a 2. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a tener p elevado a 2 elevado a 2. Entonces al final vamos a tener el límite cuando p tiende a 0 de qué. Acá muere y nos queda simplemente un p, 2p por coseno al cuadrado de teta por seno al cubo de teta. Y nos damos cuenta que ya, el 2 es constante, así que no nos importa, pero acá tenemos una acotada por una nula, esta tiende al 0. Entonces vamos a tener nula por acotada y eso quiere decir que nos da nula, es decir, todo este límite vale 0. ¿Ya? Y aquí no hay problema. Entonces tenemos que esta de aquí es continua. Y después estudiamos esta de acá. Entonces vamos a estudiar el límite cuando x, y tiende a 0,0 ¿de qué? De mi función en el x, y distinto de 0,0, es decir, este de acá. Voy a copiar, permiso. Pegamos. Cambiamos para que sea del color negro y listo. Y de nuevo aplicamos x igual a p coseno de teta y igual a p seno de teta. Y finalmente vamos a tener que va a ser el límite cuando p tiende a 0 ¿de qué? Esto de acá, reemplazamos. Tenemos p elevado a 5 por coseno elevado a 5 de teta menos p elevado a 5 por coseno elevado a 3 de teta por seno elevado a 2 de teta. Y todo esto de nuevo ya vimos que queda acá abajo un p elevado a 4. Entonces, factorizándolo de arriba, vamos a tener que el límite que estudio es el p tendiendo a 0 de p por coseno elevado a 5 de teta menos coseno elevado a 3 de teta por seno elevado a 2 de teta. Y tenemos nuevamente que esto tiende a 0, por lo que es una nula, y esto de acá es acotado, por lo que nuevamente tenemos nula por acotada, y sabemos que esto va a ser 0, y como esto es 0, esto de acá también es continuo. Entonces, si usted quiere concluir bien el examen, va a tener que, como las derivadas parciales son continuas, entonces la función es diferenciable. Y eso es como lo que usted debería poner. Finalmente la C, ya lo voy a escribir acá chiquitita porque es corta. Ya, lo único que nos dicen es determinar todas las derivadas direccionales. Ya, y aquí hay dos formas de hacerlo, una larga y la otra no tan larga. La primera es aplicar la definición de derivada direccional, ¿ya? Que era igual un límite, el mismo límite que tenemos acá para la parcial, pero en vez de ser el vector EJ, ustedes van a tener el vector de dirección, es decir, mi derivada direccional de la función en la dirección b de la función f de x, y va a ser el límite cuando te tiende a 0 de todo exactamente igual, solo que aquí en vez de ser el vector j es el vector dirección b. ¿Ya? Es exactamente la misma definición. Y usted lo que hace es que toma un vector arbitrario, un vector b arbitrario, ¿ya? H, K, le pueden poner las letras que quieran, y calculan este límite. Y concluyen. ¿Ya? Si es que ese límite existe, quiere decir que las derivadas direccionales existen, y por lo tanto la existencia se tiene, y además usted lo encuentra. Y como plan alternativo, como usted ya demostró que es diferenciable, usted puede utilizar la definición de que la derivada direccional de la función x, y en este caso, porque son dos variables, va a ser el gradiente de su función
por la dirección, en este caso B, ¿ya? Estoy intentando acordarme si era producto punto o gradiente, o perdón, o multiplicación. Si es que B lo escribieron como un vector de direcciones que va hacia el lado, que es como lo más normal. Uy, me mandaron un rol. Si es que ustedes lo escribieron como un vector de dirección así como H, K, M, ¿ya? Esto de aquí es multiplicación. Si usted escribió el vector para abajo, que yo les dije que eso depende mucho de la notación del profe, HKM, por ejemplo así, esto acá es producto punto, ¿ya? Es para que tenga sentido la matemática, porque no podrían estar multiplicando algo que va hacia abajo, que el gradiente va hacia abajo, ustedes saben, con algo que va hacia abajo, ¿ya? Entonces ahí es producto punto, ¿ya? Por si acaso, hago la aclaración para que nadie se equivoque en el control. Entonces, usted ya sabe que si la función es diferenciable, se cumple esto, y yo tengo el gradiente y tengo mi dirección, entonces, bueno, y además que si esto se cumple, sé que existen las derivas direccionales, entonces como en este caso simplemente me piden demostrar existencia, usted podría poner, como ya demostramos que la función es diferenciable, apoyándonos de esta igualdad, sabemos que existen las derivas direccionales, ¿ya? Y si le pidieran encontrarla, usted simplemente reemplaza aquí con un vector b arbitrario, que tiene que tener la misma cantidad de componentes que las componentes que tiene su función, ¿ya? Y sería, y concluye. Entonces, tenemos que la deriva direccional de la función existe en todas las direcciones. Ese sería este ejercicio. Espero que les ayude.